Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es viernes 7 de julio. Estamos saliendo en vivo y en directo. Son las 10:30 de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con Mario Iván Carratú. Mario Iván Carratú es un personaje fascinante de la historia política contemporánea venezolana. Fue un amigo y confidente de Carlos Andrés Pérez, fue jefe de la Casa Militar, estuvo cerca de Pérez la noche del golpe fallido de Chávez y sigue, por supuesto, de modo apasionado, visceral, el terrible drama que agobia a su país, Venezuela. Mario Iván Carratú, no se lo pierdan. El programa de hoy va dedicado con mucho cariño a Yadira Betancourt, que nos ve fielmente todas las noches. Bueno, vamos a la actualidad. Hoy en Hamburgo, en la cumbre del G20, el presidente Trump se reunió con Peña Nieto, su homólogo, su par mexicano. Trump no se replegó y le dijo que el muro lo va a construir de todos modos. El presidente estadounidense Donald Trump y su par mexicano Enrique Peña Nieto se reunieron el viernes en Hamburgo, al margen del G20. Antes de comenzar el encuentro, Trump reafirmó su deseo de que México pague el muro fronterizo entre ambos países. La reunión, de poco más de media hora, fue la primera entre ambos como presidentes y llega también en medio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero la gran reunión fue la que sostuvieron Trump y Putin, la primera ya ambos como presidentes. Habían reservado una hora, estuvieron 2 horas 20 minutos, hablaron de todo. Hablaron primero de la supuesta injerencia de los rusos en la campaña electoral que perdió la señora Clinton, pero Putin lo negó todo, dijo que no habían espiado nada. Sobre el conflicto en Norcorea, Putin le dijo a Trump, más vale que tenga sangre fría. Y en cuestión de tener sangre fría, me parece que Putin tiene cierta autoridad. El presidente estadounidense Donald Trump y el líder ruso Vladimir Putin realizaron el viernes su primera reunión cara a cara, en el marco de la cumbre del G20 en la ciudad alemana de Hamburgo. Ambos mandatarios se dijeron encantados al iniciar la reunión, a pesar de que las relaciones bilaterales atraviesan un momento tenso, entre otras cosas por el ataque de Estados Unidos a Siria y el bloqueo de Rusia a un proyecto de sanciones en la ONU el miércoles contra Corea del Norte por la prueba de un misil intercontinental. Sobre ese tema, Putin pidió tener sangre fría, mantener la calma en la crisis y que se debe tratar de manera pragmática la cuestión nuclear. Pero no es tan cierto lo que dice la locutora, no es un momento tenso, mucho más tensas eran las relaciones entre Putin y Obama. Y muchísimo más tensas hubieran sido las relaciones entre Putin y la señora Clinton. O sea que con Trump me parece que se entienden más o menos bien. Trump se lo agradeció no solo con palabras, pero su lenguaje corporal era cálido, afectuoso. Thank you very much. We appreciate it. President Putin and I have been discussing various things, and I think it's going very well. We've had some very, very good talks. We're going to have a talk now, and obviously that will continue. But we look forward to a lot of very positive things happening for Russia, for the United States, and for everybody concerned. And it's an honor to be with you. Thank you. Thank you. Thank you. Putin dijo también que estaba encantado, pero no parecía tan encantado, ¿no? Después de todo, fue el jefe de la KGB, ¿no? Fue un espía, sigue siendo un espía, ¿no? Cuando está de mal humor, y esto ocurre con cierta frecuencia, manda envenenar a sus opositores. O sea, es un tipo que no tiene escrúpulos, que no tiene compasión, ¿no? Es un tipo de mala entraña. Hay que tenerle cuidado. Si te invita a un té, mejor no lo tomes, ¿no? Уважаемый господин президент, мы с вами несколько раз разговаривали по телефону. Конечно, телефонных разговоров недостаточно. И по очень важным вопросам двусторонней повестки дня и международной. Если мы хотим решать вопросы позитивные двусторонней повестки дня и наиболее важные острые вопросы на международной повестке, то, конечно, такие встречи лично необходимы. Я очень рад с вами познакомиться, господин президент, и надеюсь, что, как вы сказали, наша встреча принесет позитивный результат. Bueno, dijo que estaba muy contento, pero no se nota, ¿verdad? Está así como replegado, tiene una mirada esquiva, astuta, ¿no? Esquinada. Y es judoka, ¿no? Entonces, y no cruza las piernas nunca, es demasiado macho para cruzar las piernas.
Dice que tiene unas glándulas testiculares colosales. Está siempre con las piernas así abiertas y encogido. Peligroso tipo este Putin, ¿no? Bueno, en Hamburgo la gente nunca está contenta en ninguna parte, porque yo creo que Alemania es un paraíso del primer mundo, pero en Hamburgo hay un puñado de jóvenes lunáticos que odian a la globalización y que salieron a romperlo todo, a quemar autos y a romper vitrinas. Violentas manifestaciones se vivían el viernes en la ciudad alemana de Hamburgo. Los inconformes que protestaban contra la cumbre del G20 quemaban coches, rompían ventanas y pequeños grupos jugaban al gato y al ratón con la policía, que intentaba evitar que se acercaran al centro de convenciones donde se llevaba a cabo la reunión de mandatarios. La canciller alemana Angela Merkel rechazó la violencia en las manifestaciones. Puedo completamente comprender las protestas pacíficas, pero las protestas violentas están poniendo vidas en peligro. Las vidas de los mismos manifestantes, las vidas de las fuerzas policíacas y de los habitantes. Por esas razones son inaceptables. Me cae bien la señora Merkel. Lleva ya 3 mandatos, va en octubre al 4º. Es seria, es aburrida, parece una enfermera o una dentista, ¿no? Pero es seria, consistentemente seria. Bueno, las parejas, no se dice ahora las primeras damas, porque algunas parejas son hombres. Por ejemplo, el esposo de la canciller Merkel, ¿no? Las parejas salieron a pasear en un botecito por Hamburgo, que es un puerto muy boyante, pero la señora Melania se abstuvo de acompañarlas. Las parejas de los líderes de las principales economías del mundo y las potencias emergentes visitaron hoy de la mano de Joachim Sauer, marido de la canciller alemana Angela Merkel, la ciudad de Hamburgo. La gran ausente ha sido la primera dama estadounidense, Melania Trump, que quedó temporalmente bloqueada en la residencia en la que se aloja en Hamburgo debido a los disturbios protagonizados por manifestantes de la izquierda radical y antisistema. El G20 de las parejas de los líderes les llevará a visitar un centro puntero de investigaciones sobre el clima y un recorrido en barco por el puerto de Hamburgo para descubrir las principales atracciones de la ciudad asiática. Yo creo que Melania no quiso ir, ¿ah? Yo creo que vio las fotos de la embarcación y dijo, es una balsa cubana, ¿no? Es una patera de inmigrantes libios cruzando el Mediterráneo. Ella está acostumbrada a los fastos, a los lujos imperiales, que no se quiso confundir con la plebe, con la chusma. Bueno, se lo perdió. Macri, que está feliz en Hamburgo, porque fuera de Argentina lo quieren más que su propio país, me da la impresión, tuvo el buen tino de recordar el grave conflicto venezolano. El presidente Mauricio Macri hizo hoy ante los mandatarios de los países que integran el G20 un llamado de atención sobre lo que sucede en Venezuela, donde sostuvo que no se respetan los derechos humanos y peligra la paz social que todos los que estamos acá pregonamos. Esto lo dijo al exponer en el plenario de mandatarios del G20 que se realiza en Hamburgo, Alemania. Macri estuvo en primera fila, ubicado a la derecha de la canciller alemana Angela Merkel, por ser la Argentina el próximo anfitrión de la cumbre en 2018. Bueno, vamos a Venezuela. Anoche el dictador elefantiásico, incompetente, corrupto de Maduro, que tiene sus días contados, va a expirar pronto, acuérdense de mí, dijo que él trabaja muchísimo, ojalá trabajara menos, ¿no? Más trabaja, más se hunde Venezuela. Pero además, lo jocoso de la declaración es que la hizo desde su avión privado. Puedo decir a todos que me escuchan que yo sí trabajo. Nosotros sí trabajamos. Y trabajamos por Venezuela todos los días, a toda hora. Frente a los que trancan, queman, atacan, matan y sabotean y tienen la Asamblea Nacional secuestrada y nunca trabajan por el país, yo sí trabajo. Nosotros sí trabajamos y tenemos que sentirnos orgullosos. Yo soy trabajador. Me siento feliz de ser de la clase obrera. La clase obrera, claro. Pobre, tan sufrido, todo un proletario. En un avión, en un Gulfstream, que debe costar 50 o 60 millones de dólares. Por eso no dejan estos bandidos el poder. Porque viven como jeques árabes. Por eso no lo van a dejar. Lo vamos a tener que sacar a empujones. A la mala. No habrá otra, ¿eh? No nos engañemos. Y en medio de la crisis, de los miles de muertos, de los jóvenes asesinados estos últimos 3 meses, Maduro y su esposa tienen la desvergüenza de bailar en público como si estuvieran en un salsódromo.
Yo siempre pienso que si Maduro viniera aquí a Estados Unidos, una sociedad competitiva, ¿no?, y buscara trabajo, difícilmente lo contrataría. Quizá, porque Ballet Parking no lo contratan. Uno lo ve y dice, se roba el auto, ¿no? Quizá le darían trabajo como esos corpulentos mastodontes que son los malos en la puerta de un nightclub, de una discoteca, de un puticlub. Esto es lo máximo a lo que podría llegar Maduro, ¿no? Pero claro, en Venezuela, de momento, es todavía el dictador en funciones, ¿no? Anoche Maduro cometió un desliz, porque Santos ha sido bien blandón con la dictadura venezolana y Maduro se mofó del repudiado presidente colombiano. Solo tiene 18% de aprobación. Maduro le dijo, yo soy tu papá. Nuestros abuelos fundaron Colombia. Así que el presidente Santos me tiene que pedir la bendición, compadre. Porque somos sus padres. Santos, pide la bendición, compadre. Inclínate y híncate ante tu padre. Soy tu padre, Santo. ¿O no? Soy tu padre. Que Dios te bendiga, Santo. Deja la maldad contra Venezuela. Si será tarao, si será descerebrado este Maduro, ¿no? Bueno, lo que hay que hacer con Maduro es echarle agua bendita en la lengua, ¿no?, y chamuscársela y exorcizarlo de una manera express. Este hombre está poseído por todos los demonios. Bueno, otro que es un tarado conspicuo, que no tiene arreglo. Esta gente no tiene arreglo. Si les hacemos una lobotomía quedan igual de tontos. Es el general Padrino López. Hoy se reunió con 1.194 cadetes. Una desgracia, ¿no? Vengo a hablar con todos los cadetes que mañana van a asumir la gloriosa carrera de las armas. Son 1.194 cadetes que reciben su sable de mando mañana, su sable de mando, y se incorporan a las tareas rutinarias, constitucionales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo el territorio nacional. Así que vengo a hablar con ellos la última vez como alfereces y guardiamarinos, porque ya mañana serán tenientes de la República Bolivariana de Venezuela. Si yo fuera uno de esos cadetes, mi sable de honor se lo coloco delicadamente entre las posaderas a este padrino. Bueno, Maduro hoy parecía una especie como de elefante escapado de un zoológico. Parecía un mamut de la Siberia, ¿ah? Un mamífero colosal, vestido todo de blanco, denunciando conjuras y golpes y complots que él iba a abortar. Le digo a todos los oficiales que me escuchan a nivel nacional, máxima vigilancia, máxima alerta, máxima lealtad para derrotar el intento de un complot contra la paz del país que pretende impedir las elecciones del 30 de julio. En las próximas horas daré detalles específicos de los avances victoriosos de este plan. Y por eso les doy la orden. ¿De qué se había disfrazado Maduro? ¿De Pedro Navaja? Juzguen ustedes. En el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, el señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en compañía de la ciudadana Cilia Flores Maduro, primera combatiente de la República, ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa. ¿Qué es eso que se pone Maduro? Es como un liqui, pero extra grande. Esa ropa no se vende aquí. ¿Quién le confecciona la ropa? Yo digo que eso era una carpa o un paracaídas, ¿no? Bueno, tenemos que ir a la publicidad. Luego voy a conversar con el brillantísimo Mario Iván Carratú, que fue muy íntimo amigo, confidente de Carlos Andrés Pérez, jefe de la Casa Militar. En pocos minutos voy a conversar con Mario Iván Carratú, venezolano en el exilio, fue jefe de la Casa Militar con Carlos Andrés Pérez en su segundo mandato, no se lo pierdan. Bueno, cámaras de la Asamblea Nacional registraron cómo los matones chavistas que la asaltaron esta semana usaron armas de fuego y las dispararon.
De esta manera, quedó registrado el momento exacto cuando un sujeto encapuchado accionó un arma de fuego tras ingresar violentamente junto a colectivos armados al Palacio Federal Legislativo. A continuación, imágenes exclusivas que hicieron llegar a Carabota Digital. Minutos antes de accionar su arma, el mismo sujeto se encontraba en las afueras del Parlamento dirigiendo a los encapuchados y empujando las rejas para entrar al recinto. Y el coronel Lugo Armas, el que zarandeó a Julio Borges, ¿qué estaba haciendo? Pues nada, miraba y se hacía el sueco. En esta primera toma, efectivos de la Guardia Nacional no intervinieron para evitar el robo del fotógrafo de la agencia de noticias EFE. Ante el ataque contra los diputados, al recién condecorado coronel Vladimir Lugo se le observó indiferente y no mostró interés en auxiliarlos. Otro matón de pacotilla, el chavista Rivero, apodado alias Cabeza de Mango, yo pensé que así le decían a Maduro, se paseaba tan campante como Atila y los Hunos, tierra arrasada. En este material se aprecia en varias oportunidades a Osvaldo Rivero, alias Cabeza de Mango, liderando al grupo armado junto al pistolero. Bueno, el valiente diputado opositor Freddy Guevara enumeró hoy viernes las 3 preguntas que los venezolanos allá y en el exilio podrán responder el domingo 16 de julio en el plebiscito. By the way, se dice plebiscito y no plebiscito. Eran gases lacrimógenos en el centro comercial Sambil, perdón por el error técnico. Esto ocurrió ayer jueves. Muchas señoras, mujeres, amas de casa fueron gaseadas y una de ellas estaba particularmente indignada. Una jovencita quedó desmayada. Ahora que respira, que agarre aire, estira los pies. ¿Tienen agua? ¿Alguien tiene agua? Algún día Maduro y sus maleantes pagarán por estos crímenes, ¿eh? Estas son las 3 preguntas que enumeró ahora sí el diputado Guevara. La primera sería: rechaza y desconoce la realización de una constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo de Venezuela. ¿Sí o no? La gente votará sí o no. Segundo, demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional, ¿sí o no? Tercero, aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución y a la realización de elecciones libres y transparentes, así como a la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional. Y de nuevo los venezolanos tendrán la oportunidad de votar sí o no. Bueno, están clarísimas las preguntas. Monseñor Padrón habló sin ambigüedades contra la dictadura y dijo que la gente podrá votar en ciertas parroquias. Consulta del 16 de julio, las parroquias pueden prestar
a la sociedad civil, porque repito, la consulta no nace de los partidos, la consulta nace de la sociedad civil, de tal manera que las parroquias, de acuerdo con las orientaciones de cada obispo en su región, pueden facilitar algunas localidades, instalaciones para esa consulta, que es, repito, la sociedad civil. Fíjense, estas imágenes son tremendas. Un camión cargado de alimentos avanzaba por una autopista, fue rodeado por motos que parecían pirañas, lo interrumpieron y lo saquearon. Mira, mira, se le va a caer, se van a meter... Tres molotov. La madre, tú. No, yo llamaste a José que deje esa mercancía allá, ¿oíste? Mira. Le prendieron candela, tú. Llámate al municipio de uno. ¿Qué va a hacer un municipio de una quieta y loco? A guardia, sargento. Tú no la saquearon, chamo. Bueno, pero es pobre gente, no hay que tenerles compasión. Tienen hambre, algo tienen que hacer para comer. Bueno, esta madre corajuda salvó a su hijo de ser apresado por la innoble guardia de la dictadura. Qué grande la señora, se aferró a su hijo, prevaleció. Dios la bendiga. Bueno, tenemos que ir a la publicidad, luego voy a conversar con Mario Iván Carratú, un gran personaje venezolano, fue jefe de la Casa Militar con Carlos Andrés en su segundo gobierno. No se lo pierdan, ya volvemos. Nuestro invitado esta noche es Mario Iván Carratú. Él fue un alto jefe militar en su país, Venezuela. Fue muy cercano a Carlos Andrés Pérez en su segundo mandato. Fue jefe de la Casa Militar. Mario Iván, buenas noches, bienvenido. Gracias. Buenas noches, Jaime. Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Y por otra parte, agradecerte a ti y al equipo de la planta por el trabajo, la dedicación que han expresado para dar a conocer el problema venezolano y apoyar a los venezolanos. Gracias. Desde aquí, en todas partes del mundo. Es nuestro deber. Bueno, la noche en que Chávez, esto fue abril del año 1992, o sea, han pasado 25 años, ¿no? Se dice pronto, pero son 25 años. Tú eras un hombre joven, Chávez asaltó el poder, quiso dar un golpe de Estado. Entraron a la Casa de Gobierno a Miraflores. ¿Tú estabas allí con el presidente Pérez? Sí, sigo siendo joven. Yo estaba en mi casa. Estaba en mi casa acostado. Habíamos llegado de Davos, Suiza. ¿Era tarde? En la noche, a las 10 de la noche. El vuelo se... Bueno, Davos, Suiza, Nueva York, Maiquetía. El vuelo se adelantó 10 minutos. Y en esos 10 minutos, por efecto de suerte, agarró movilizado a todos los que iban a intentar capturar a Pérez en el aeropuerto de Maiquetía. El plan era capturarlo en Maiquetía. Sí, en Maiquetía. Pero él llegó antes y llegó a Miraflores. Llegó a la casona. A la casona. En la casona se fue a su residencia, a sus habitaciones. Y ahí también Rodríguez Torres, el que está ahorita por ahí de candidato a presidir la nueva grupo de los centauros en Venezuela con la fiscal. Sí, está crítico con Maduro ahora, sí. Sí, ahora. Y después en Miraflores lo intentaron agarrar, capturar. Y posteriormente hubo una serie de amenazas de muerte, de bombardeo, de cohetes, de tumbar el avión presidencial, secuestrar a sus hijas. Pero digo, cuando ellos entran en Miraflores, ¿tú no estabas ahí todavía? No, yo llego al Palacio, el presidente llega a las 12 de la noche. Yo llego a las 12:05 desde mi casa, él desde la casona. ¿Ellos habían entrado ya a la casona? Sí, habían rodeado la casona. Cuando Pérez sale de la casona, estaba la casona rodeada y Rodríguez Torres ordena que no disparen al carro presidencial. Pero la orden de Chávez era matar a Pérez, ¿no? No, es que si no lo matan, o sea, si no lo intentan asesinar en ese momento, él no se iba a dejar agarrar. Él estaba armado con una ametralladora en ese momento. Ah, caramba, con una ametralladora. ¿Y sabía dispararla? Muy bien, disparaba muy bien.
¿Y tú corriste a dónde? Yo salí de mi casa, entré a mi oficina por la parte trasera del palacio y cuando salí al despacho presidencial, entrando al despacho, estaba Alfaro Cero, un senador ya fallecido, y el ministro del Interior. Escuché un ruido afuera, en la parte externa. Cuando salgo a ver que eran 5 tanques Dragón que estaban entrando, ametrallando las paredes y las puertas del palacio. ¿Y hubo muertos, digamos, en el vestíbulo, en la antesala del despacho presidencial? No sé si fueron 7 o así. En el despacho, en la antesala, se llama así, hubo 2 muertos, y en el Palacio General hubo 5 muertos más 30 y pico heridos. ¿Esos 2 muertos en la antesala del despacho de Pérez eran soldados que protegían al presidente? Eran guardias nacionales, paradójicamente. Guardias nacionales, sí, que fueron abatidos por los golpistas. Por los golpistas. Y todos los soldados que tomaron el palacio fueron llevados engañados, porque después que ellos se entregan, yo hablé con los soldados. Sí, eran 215 soldados, hablé con la mayoría. Y ellos me decían a mí que lo habían llevado engañados. No sabían que era un golpe de Estado. No, ellos iban a proteger al presidente. ¿Por qué fracasó el golpe, en poquitas palabras? Por la incapacidad de los oficiales del ejército de manejar las funciones de comando. Todos. O sea, porque los golpistas eran unos torpes. Exactamente. Unos incompetentes. Bueno, Chávez era reprobado en el Estado Mayor. Fue ascendido por secretaría. Nunca fue un alumno destacado, Chávez, ¿no? Un buen deportista, y en las escuelas militares a los buenos deportistas le dan ciertos privilegios. Sí. ¿En qué circunstancias lo conociste? ¿Antes de ese golpe fallido ya lo habías conocido? ¿Lo tenías en el radar? Yo lo conocí cuando estaban presos en el San Carlos, que el presidente Pérez me envió a que verificara cómo estaban los derechos humanos de los presos. Pero se daba la gran vida en la prisión, ¿no? Totalmente. Comparado con lo que son ahora los presos políticos. Totalmente, absolutamente. El comandante del penal era parte de la conspiración. Sí, claro. José Vicente, que era un periodista muy conocido y famoso en Venezuela todavía. José Vicente Rangel. Sí. Pero además le llevaban comida exquisita, recibía visitas. Y visitas de muchas mujeres, artistas, y hombres, y niños. A ver si los niños disfrazados de soldados, pequeñitos. ¿Y Pérez no tenía a Chávez en el radar peligroso antes del golpe fallido? Porque Pérez era muy intuitivo con los enemigos. No quisiera perder el programa en eso, pero te voy a decir sinceramente, la cooperación militar comienza en el 83. Tanto tiempo antes. Y ellos, sí, eran los notables. No era Chávez, Chávez era estudiante o recién graduado. Pero él particularmente, y todos los que se alzaron, permanecieron en la Academia Militar durante 12 años. Fueron 12 años formando los golpistas que ahora son generales y han sido los comandantes de la Fuerza Armada en este periodo. Sí, sí, o sea, 12 años. Tal cual, tal cual. Pasaron desapercibidos, los perdonaron, lo eligieron, lo financiaron. Ahora tenemos este problema gravísimo. Chávez, ya siendo dictador, te llamó y quiso que tú colaborases con él. ¿Por qué te negaste? A mí me llamó un periodista de Benpress, jefe de prensa del Palacio pues, de Venezuela, a invitarme a participar en el gobierno como embajador. Y 2 generales me llamaron también, un día que yo estaba cumpliendo años, estaba en un local, un restaurante, se acercó el gerente general, que es parte de la Guardia Presidencial en este momento, y le dijo a mi esposa, yo quiero que el almirante regrese al gobierno. Yo le dije, no. ¿Por qué no? Porque yo no me podía sentar con ellos. Cuando vi que yo no me podía sentar con ellos, cuando ellos llegaron al palacio engañando a los soldados, intentando tomar el poder, asesinando soldados, y después en el cuartel San Carlos ellos tenían una lista en las paredes escritas a mano de todas las personas que ellos iban a fusilar después que llegaran al poder, porque ellos estaban convencidos que llegaban. ¿Esa lista la había escrito Chávez? Ellos, todos. Todos los conjurados. Yo la vi, yo leí parte de la lista. ¿Estabas en la lista? ¿Yo? Sí. Yo no estaba en la lista porque en ese entonces yo era un militar que ya prácticamente estaba próximo a irme de baja. Claro, claro. Aun cuando el presidente Pérez me dijo que me iba a nombrar ministro de la Defensa. ¿No cumplió? ¿Pérez estaba en la lista? No lo cumplió, sí, claro. No cumplió, no lo dejaron cumplir, porque los mismos miembros del alto mando militar que estaban en la conspiración bloquearon la opción que yo fuera ministro. ¿Fue un error, te pido respuesta sí o no, de Caldera, amnistiar a Chávez? Estaba en la cooperación. ¿Caldera? Urla Pietri, Rodríguez Corro, Escobar Salón. Estaban en la conspiración contra Carlos Andrés en el año 92. Monseñor Pablo Moronta, todos estaban en la cooperación. Caldera veía con simpatía a Chávez. Era un compromiso. Hablaba con él.
Pero Caldera sabía que Chávez se iba a convertir en lo que se convirtió, porque Pérez sí lo sabía, ¿eh? No lo podía saber porque él estaba detenido, creo yo, pero la combinación sector civil de alto nivel en Venezuela con los rebeldes militares era abierta y conocida, y grabados inclusive. Cuando Caldera lo suelta, Chávez viaja a La Habana, elogia con grandes ditirambos a Fidel, se convierte en ese momento en un peón de Fidel. Bueno, te voy a hacer una confidencia que no le he hecho nunca. El presidente Caldera me destituyó a mí. Yo era director del Instituto de Defensa. ¿Por qué te destituyó? Porque había estado con Pérez. Porque fue el que le echó a perder el golpe a ellos, no a Chávez, a ellos. Entonces, él me destituye y yo le digo al ministro, yo quiero hablar con el presidente. Y el presidente está en la obligación de recibirme. ¿Te recibió? Sí. Una hora. ¿Qué le dijiste? Yo estuve una hora en el Palacio hablando con él. ¿Hablaron de Chávez? Yo no hablé de Chávez porque estaba preso, pero le dije, usted estaba en la cooperación. ¿Y él qué dijo? Se quedó callado, no hablaba casi. Para mí fue un gravísimo error. Y al final me dijo, no se preocupe, yo a usted le voy a dar un cargo importante. Me sacó para Washington. ¿No cumplió? Me exiló. No, claro que no. Yo era el segundo militar en Venezuela en ese entonces en antigüedad. O sea, de la cúpula militar, yo era el número 2. Amnistiado Chávez e inmediatamente cooptado, seducido, intelectualmente aprehendido por Fidel Castro, ¿fue un error de Estados Unidos negarle la visa a Chávez? Yo pienso que los de Estados Unidos han cometido varios errores con respecto al gobierno de Chávez. Pero ese fue un error importantísimo. Yo recuerdo que yo quería hacerle una entrevista a Chávez. Chávez quería venir a Miami y los gringos no le daban la visa. Y otro error importante fue negarle la entrada a Colombia y negarle la entrada a Panamá. Se fue para Cuba. Exacto. Y le quedó un rencor. Exactamente. Y Fidel, que tenía el objetivo puesto en Venezuela y en América Latina, pero en Venezuela lo agarró como en bandeja de plata. Claro. Y de ahí, bueno... De ahí pasó lo que pasó. Vino todo lo que ocurrió. Pasó lo que pasó. Ahora, ¿a Maduro tú lo has conocido en persona? Sí. ¿En qué circunstancias? Yo tuve 2 entrevistas en Globovisión en ese periodo que posterior a que Chávez llegó al poder. Ya Chávez dictador. Y no hay un programa que se llama Blanco y Negro, que entrevistaban a 2 personas, uno del gobierno y uno de la oposición. ¿Debatiste con Maduro? Sí, el programa era para hacerlo en 1 hora y se hizo en 9 horas. Hombre, porque el tipo es tan torpe y mentalmente escaso que cada vez que la periodista nos preguntaba a los 2 la misma pregunta, 2 respuestas diferentes, él quería repreguntar y responder después que yo hablaba. Con Maduro, por eso te han salido canas. No. 9 horas con Maduro. No, también por los años. ¿Y cuál fue la impresión que te llevaste de él? La más poderosa impresión. Tú dijiste, ¿este tipo es qué? Este es un brutazo. Es un bruto. Torpe. Torpe en todo el sentido de la palabra. No solamente por la escasa capacidad de razonar. Es que es un segundón. Es el tipo que te lleva el maletín. La manera como se mueve, como agarra el vaso, como respondía, como agarra el micrófono. Sí. Se veía que era un tipo torpe. Pero notaste que era un comunista instruido a diferencia de Chávez, porque Chávez no era un comunista, Chávez era un caudillo. Sí noté que era formado, tenía argumentos comunistas para responder y todo caía en ese argumento comunista, el dominio de las masas, el dominio del nuevo hombre latinoamericano, exacto. Esa cantidad de cosas, y en Venezuela pues no se dieron cuenta. ¿Por qué Chávez eligió a Maduro y no a Cabello? No fue Chávez, fue Fidel Castro. ¿Y por qué Fidel le dijo a Chávez, es Maduro el sucesor? Porque aparentemente era un hombre manejable y, por otra parte, tenía el rechazo de los centauros. Los centauros son los militares de Chávez. Sí, los golpistas del 92. Entre ellos el capitán Cabello. Y refuerzo esto que tú me estás preguntando porque cuando Chávez muere y lo están haciendo el simulacro de enterrarlo en el Museo Histórico Militar, el que toma el juramento frente al catafalco, al féretro de Chávez es Rodríguez Torres. Y Rodríguez Torres jura ante ese cadáver que van otra vez al poder. Ese es un acto que casi nadie ha observado. Y después Chávez, antes de eso, disculpa esta parte, antes de eso Chávez, cuando sale hacia Cuba, en el último viaje, como me lo cuenta un militar presente, él llama a Maduro. Fines de 2012. Sí, él llama a Maduro por el brazo y lo trae hacia él y le dice, yo quiero que tú me traigas al gobierno a Rodríguez Torres. Es un hombre muy útil. Rodríguez Torres había hecho carrera en la DICIP durante casi 14 años.
los 12 años, y torturaba a todos los presos. Claro, Era el que dirigía la tortura. Sí. Inclusive el expediente mío no fue él. Tenemos que ir a la publicidad, pero es interesante lo que has dicho de que los centauros no quieren a Maduro porque Cabello es parte de los centauros. Después de la pausa le voy a preguntar a Mario Iván Caratú si Maduro va a caer pronto y en qué circunstancias. No nos dejen solos, ya volvemos. Estoy conversando esta noche con Mario Iván Caratú, que está muy bien informado, fue jefe de la Casa Militar con Carlos Andrés. Bueno, la pregunta que mante es, ¿crees que Maduro va a caer pronto? Sin duda que sí. En el año 2014, a mí me hizo una entrevista el ABC de Madrid. Y en esa entrevista yo dije, porque tenía la información fresca del sector militar, del alto mando militar, o de los altos mandos, que Maduro salía por una medida profiláctica, porque no lo aceptaban. Además, lo consideraban una persona impuesta frente a muchos militares que se consideraban con calificaciones para reemplazar a Chávez. ¿Sigues pensando eso? Sí. La voz popular en los cuarteles, aunque sea silenciada por el miedo, porque hay mucho miedo también, es que tienen que sacarlo, tienen que salir. ¿Quiénes crees que lo van a sacar? El ejército. Y los centauros. Porque hay un problema también, hay una situación. Estos centauros quieren recuperar el ideario de Chávez. ¿Y sienten que han perdido el forcejeo de poder con Maduro? Totalmente. Están todos fuera. Los que están en el poder son los generales recién ascendidos. Pero ese grueso que se alzó en el 92 y que hizo gobierno con Chávez durante casi 10 años y que fueron de baja y que perdieron a lo mejor los negocios, una cantidad de cosas, ellos sienten que el ideario de Chávez se perdió en manos de Maduro. Pero entre ellos está Cabello, ¿no? Sí, pero Cabello tiene poder. Es el que más tiene poder, pero a la hora se transa, él no tiene ambiciones de ser presidente ni dirigir ningún... ¿Quién es el jefe de los centauros? Rodríguez Torres. ¿Y Tarek dónde está? Él no es centauro. No, y está siendo observado como un infiltrado sirio, peligroso para el país y para ellos mismos los militares. Si cae Maduro, ¿cae Tarek? Claro, absolutamente. Si caen Maduro y Tarek, ¿cae Padrino López? Si cae Maduro, caen todos los civiles que están en el gobierno. Todos los civiles. Todos los civiles. Todos son leales a Maduro. Sí. Pero también Padrino López, Suárez Churio, Rivero Marcano, Benavides Torres. Todos ellos deben salir y si no salen tienen que irse. Tienen que irse. Porque no tienen espacio para dirigir la Fuerza Armada ni para dirigir el país tampoco. Yo no estoy privilegiando a los militares sobre los civiles, sino que la situación es tan caótica y tan desarticulada que ahí puede pasar cualquier cosa. Pero digamos, si ocurre, y ojalá ocurra, que un grupo de patriotas en el ejército sacan a Maduro y Tarek, ¿quién asume temporalmente el mando, la jefatura del Estado? Con los militares que yo he hablado, ellos no quieren a ningún militar dirigiendo el país. No. Ellos quieren una junta de transición. Una junta de transición donde no estén involucrados los partidos políticos. ¿Quiénes podrían encabezar? ¿Qué notables? Venezolanos que tengan credibilidad pública y una trayectoria pública redundando transparente. Cuando yo estaba en Venezuela... Dime un nombre, por favor. Ya te voy a decir, el tutor de mi tesis es el doctor Carreradama, asesor ahora de María Corina. Y nos dimos a la tarea, él y yo, a buscar a las personas que podían incorporarse a la transición política, que se veía de anteojito. Eso fue hace 6 años. Enrique Tejera murió. Eduardo Fernández quiere ser presidente, no quiere ser junta, presidente. Rafael Alfonso, el jefe de Cámara, sí. Me dijo a mí, sí, yo me incorporo en el momento que sea necesario. Podría ser parte de una junta de transición. Sí. La doctora de la Universidad Central, el doctor Artiaga Sánchez. La rectora de la Universidad Central. Sí, es una mujer fuerte. Que ella se llama Cecilia García. Cecilia García Arroche. Sí. Es una mujer fuerte. La tengo en el radar. Me encanta. De posiciones. Me gusta mucho más ella que la fiscal Ortega. Claro. La fiscal Ortega no. No, nada, para nada. Esa señora, me van a disculpar, esa señora es comunista en vientre. ¿Tanto como comunista, sí? Sí, ella nació en un hogar comunista y viene es chavista. De ser una señora enfrentada a la democracia, activista, quemando carros, matando policías. Mataban muchos policías en Venezuela. No digo que ella, pero... Pero igual ahora ha tenido buen instinto, porque ha visto que se hunde el Titanic y ha saltado, ¿no? Porque en la Marina, en la Armada decimos nosotros, y me disculpan los que me están escuchando, ratas encubiertas
Cuando un barco se hunde, lo primero que tú ves en cubierta son las ratas, suben los roedores, a cubierta. Y también hay un decir que es el efecto náufrago. Cuando el barco se está hundiendo, todo el mundo se agarra a lo que flote. Ya, claro, no importa quién sea. Exacto. Venezuela está transitando en un periodo... Efecto náufrago. Sí, efecto náufrago. Ahora, no has mencionado a Julio Borges. ¿Él podría ser parte de la Junta Transitoria? No, mucho rechazo en el sector militar. Hay un problema que... Pero es presidente del Congreso, de la Asamblea Nacional. Sí, pero acuérdate que es un momento de ruptura. Ya. Bueno, no que te acuerdes. Estamos viviendo un momento de ruptura. Y en ese momento de ruptura quieren que haya personas civiles de credibilidad. ¿Qué ocurre? Hay muchos oficiales que han sido denunciados acusando a Borges. Y los militares lo saben. ¿Qué haría esa Junta de Transición una vez que remueve, desaloja del poder a Maduro, Tarek y a todos los generalotes corruptos ladrones? ¿Los mete en la cárcel? ¿Los deja ir al exilio? Mi recomendación que le he dado yo a algunos de ellos, que me han preguntado por el tiempo que tengo yo metido en este circo. Sí. Yo le he dicho a ellos, a todos los generales, juicio, no prisión, juicio. Sí, sí. Un debido proceso. Sí, con debido abogado, proceso, defensor, rendición de cuentas, degradación pública y expulsado de la Fuerza Armada. ¿Degradación por qué? Porque no pueden irse de la Fuerza Armada ganando el sueldo de general. Se van de la Fuerza Armada con el sueldo de cabo, sargento o marinero. Ahora, eso es ejemplarizante para toda América Latina. Este escenario que tú describes, que sería formidable, ¿no? Que el ejército sacara a Maduro, ¿crees que ocurre antes del 30 de julio o después? Después. Después. Eso no va a ocurrir ahorita en algún momento de agosto o septiembre. Sí, o antes de diciembre. Pero este momento que estamos viviendo del plebiscito es una maniobra política importante. Pero la oposición. Sí, pero para legitimarla, ¿cómo hacemos? O cuando el gobierno diga, salgan las turbas a la calle, así como se metieron en el Congreso, empiecen a dispararle a la gente, ¿cómo legitima? ¿Quién lo lleva al orden? Es un peligro. Tienen que ser los militares. Ya, pero entonces, y aquí viene mi pregunta, si los militares, el ejército finalmente, deciden sacar a Maduro, ¿no hay el riesgo de que las calles sean tomadas por la guardia de Maduro, por los colectivos, o el poder de fuego del ejército simplemente acaba con ellos? Hay una ecuación que es importante manejar en el sector, desde el punto de vista militar. No lo puedo asegurar, pero es lo que yo pienso y lo que yo creo que puede ocurrir. Cuando se caiga Maduro, o se caiga alguno de los que está cerca, las Fuerzas Armadas se voltean inmediatamente. Todas. Todas. Incluyendo la guardia. Incluyendo la guardia. Yo también creo lo mismo. Entonces y los colectivos tampoco salen a pasear, te aseguro. No. Entonces va a haber una situación de conflicto silente, donde el poder militar tiene que estar dirigido por un sector civil que tenga autoridad sobre los militares. Credibilidad moral. Exactamente. Y solidez. Pero ningún militar en la Junta, ¿verdad? Yo creo que puede haber un militar activo o uno retirado. Yo tengo uno que yo he trabajado con él y he hablado mucho con él. Mejor no diga su nombre. No lo voy a decir, no lo voy a decir. Si está allá, no diga su nombre. Pero mucha gente lo critica, pero tú necesitas una persona que dentro del sector militar tenga autoridad y tenga credibilidad. Es que porque tú pones a cualquier monigote, a cualquier generalote. No. Y la oposición cuando dice, no, los militares que no entren en la foto, se equivoca. Ese es un error. Tremendo. Error. Vuelve pronto, por favor, que no me queda tiempo. Eres un gran venezolano, eres un gran patriota. Gracias. Yo conocí a Carlos Andrés Pérez, celebro que haya sido su amigo leal hasta el final. Gracias por la invitación. Gracias, Mario Iván Carratú. Gracias. Saludo a la audiencia y